Bienvenidos, bienvenidas. Lo primero que voy a decir, ahora que veo aquí el chivato, es que vamos a grabar la sesión, para que si alguien tiene inconveniente, pues puede levantar la mano, pero digamos que es una sesión que pretende ser muy didáctica, con lo cual la idea es luego poder colgarla en nuestra web para que quien quiera pueda consultarla. Bueno, pues hoy estamos aquí. Para quien no me conozca, soy Miren Ausín, soy la responsable en Gobierno de Navarra del Plan Internacional. Y hoy estamos aquí para hablar de México. Y concretamente vamos a contaros y explicaros en qué consiste el programa de apoyo para vosotras las empresas que tiene el nombre de NAEX, Destino México, que así de manera muy resumida y que luego iremos desarrollando y desgranando a lo largo de la sesión, son servicios personalizados para las empresas navarras en su estrategia, bien de exportación o bien de implantación. Y la apuesta por México, que es lo que yo voy a hacer un poco a modo de intro muy brevemente antes de dar paso, la verdad es que la tenemos clarísima en el plan internacional. Es verdad que ha habido un poco de zozobra a raíz de toda la problemática de los aranceles de la administración Trump, pero la duda, en nuestro caso, no es tal, ¿no? Esa duda que a veces se genera y que sabemos que las propias empresas navarras ha existido, este año concretamente teníamos acciones programadas que finalmente tuvimos que cancelar por las dudas porque coincidían precisamente en el momento en el que salió el anuncio de aranceles de Estados Unidos. Bueno, pues ahora mismo nosotras vemos claramente la oportunidad, que nos la irán corroborando, pero voy a apuntar solamente dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el hecho de que ahora mismo, bueno, como bien sabéis, México y Estados Unidos están en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y aunque sí que se están aplicando aranceles del 25% a partes y automóviles, o sea, o autopartes, y también al acero y aluminio, es verdad que se han concedido ahora mismo desde finales de julio 3 meses de prórroga para negociar. ¿Por qué? Porque es fundamental y parece obvio que son tan fuertemente dependientes que no puede cambiar de la manera tan radical como amenazaba Trump, ¿no? Y luego es verdad que México sigue siendo un país en el que la inversión extranjera está creciendo de una manera bestial. Los datos que podéis consultar cualquiera de vosotras hablan de que la inversión en este segundo trimestre del año ha crecido más de un 10%, la inversión. Y la inversión que no es inversión extranjera, concretamente en greenfields, es decir, en proyectos totalmente nuevos, bueno, se ha más que duplicado, ¿no? O sea que la apuesta no es nuestra, la apuesta es de las empresas del mundo, ¿no? Y lo que de alguna manera está reforzando o viene a exigir la política de Trump es que las empresas mexicanas refuercen su cadena de suministro in situ, ¿no? En la zona. Y eso hace que la inversión extranjera, y en este caso la inversión navarra y la oportunidad para las empresas navarras de aportar productos y servicios en esa cadena de suministro, pues bueno, pues sea indudable. Entonces, con todo esto y de la mano de personas mucho más expertas que yo, pues vamos a contaros el programa. Van a estar conmigo hoy para contaros todo esto. Empiezo por Guillermo, pero de la consultora BRI estará Guillermo Bilbao, que es el director de este proyecto que vais a conocer. Estará también Raquel, también de BRI, que es la coordinadora que está, porque Guillermo está en destino, es decir, Guillermo trabaja desde México. Raquel está aquí. Daniela Aguado de BRI, que también está. Daniela, no sé si te vemos. Pero bueno, Daniela, que también está en destino. Y como un caso concreto de empresa sobradamente conocida y con mucha experiencia en México, tenemos a Carlos Dionís. Bienvenido, Carlos, de Track and Wheel, y que ya nos contará él concretamente
todo su aprendizaje. Entonces, programa NAES Destino México. Bueno, nos vinisteis dejando muy claro las empresas lo que os interesa y lo mucho que os interesa que se os ofrezcan servicios personalizados, que os apoyen en las distintas fases que conlleva tanto la operación de exportación como la operación de implantación. El apoyo de NAES Destino para exportación ya lo hemos venido desarrollando. Lo que añade este programa nuevo, de nuevo, es que también os vamos a ofrecer servicios personalizados para proyectos de implantación. Tanto el programa NAES Destino Exportación como el NAES Destino Implantación tienen una batería de servicios con nombres y apellidos que intentan recoger los apoyos necesarios en las diferentes fases o diferentes necesidades de las empresas. Ya lo iremos viendo, ¿no? Pero en todo caso, de manera general, incluye asesoramiento, consultoría, apoyo desde luego en destino, impulso comercial, todo esto que son servicios se van desgranando como os decía, ya os irán contando Guillermo, Raquel y Daniela, ¿no? En servicios muy concretos de apoyo a cada una de vosotras. Hay una relación, directa y personalizada entre la consultora, en este caso Viaray, y la empresa a la cual se le presta el servicio. NAES Destino Exportación e Implantación, en el caso de México, lo ofrecemos para ambos programas, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre para Estados Unidos e India. Para China, de momento, solo estamos ofreciendo NAES Destino Exportación, pero bueno, ya prevemos que llegará también el apoyo para la implantación en China, ¿no? En el país. Vuelvo a insistir en que creemos que México es un país que tiene unas oportunidades tremendas, ya lo vamos a ver, y a pesar de lo que pueda parecer y las dudas que se hayan podido generar. Y ya sin más, voy a pasar la palabra a Guillermo, ¿no? Guillermo, intervienes tú en primer lugar. Voy a dejar de compartir, si te parece, y entras tú con tu presentación. ¿O quieres o te puedo pasar yo, también si quieres, como prefieras? No, prefiero, si quieres, paso yo y así... Venga, pues dejo de compartir. Venga. Pues primero, gracias por la oportunidad. Bueno, estoy muy entusiasmados con esta oportunidad. Entiendo que ya veis ahí, perfecto, mi presentación. Sí, muy bien. ¿No? Oye, el título pretende resumir todo el mensaje de lo que vamos a decir en esta primera parte, ¿no? Yo creo que Miriam lo ha dicho muy bien, había cierta zozobra, me gusta la palabra, había cierta zozobra con el tema de los aranceles. Voy a tratar de demostrar datos que dicen que el tema de los aranceles, si lo vemos desde un punto de vista global, quizás empuje más a que México sea ahora el momento de invertir, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pequeña presentación de las tres personas los que participéis en NAES Destino vais a ver continuamente, que somos, como ha dicho, miren, Raquel, Daniela y yo. Vamos a profundizar un poco más en por qué exportar e implantarse en México, por qué tiene mucho sentido para Navarra esta relación con México, esta apuesta por México, ¿no? Con un detalle del panorama actual de los sectores que México y Navarra vais a ver que tienen mucho en común. Y pues bueno, ya Daniela presentará el enfoque y el proceso para participar, ¿no? Bueno, rápidamente, Miren ya nos ha presentado con todo el cariño del mundo. Yo quiero decir tres cosas de Viaray, ¿no? Al final somos una consultoría boutique que nace de varios socios expertos de empresas que conocéis todos, ¿no? Que en un momento dado decidimos poner nuestra consultoría para dar un servicio más senior de lo que probablemente las grandes marcas veníamos haciendo, ¿no? Y una de las áreas fundamentales para nosotros ha sido internacionalización, que precisamente es el área que dirige Daniela, que ahora se presentará. Y dentro de ese área, pues ya tenemos varias experiencias de soft landing. De hecho, en lo personal, pues
luego hablará Carlos y es una de mis consentidas en Soft Landing en México, que hoy está de celebración además, o esta semana está de celebración, que cumple 10 años, ¿no? Entonces, ya llevamos años trabajando en Soft Landings, tanto a nivel particular en otras empresas como ya desde hace años en la propia VRI, ¿no? En lo particular, mi acento me delata, ya veis que no soy de muy lejos de vosotros, ¿no? Porque soy de Hondarribia y Guipúzcoa, ¿eh? Y llegué aquí a México hace 15 años y pues el país me cautivó, me enamoró, dirigí varias empresas de consultoría mexicanas aquí hasta que, pues bueno, entre varios decidimos esta aventura de VRI que nos está dando tantas satisfacciones, ¿no? Te paso la palabra, Raquel, para que platiquéis. Para nosotros ha sido muy importante tener dirección en origen y dirección en destino. Creo que es un tema de calidad de servicio para atenderos pronto, que ya se está viendo que está funcionando, ¿no? Adelante, Raquel. Pues eso es. Una de las cosas de los servicios con los que nos queríamos bueno, pues dar un servicio añadido, ¿no? Era tener una persona que estuviese cerca de las empresas, que pueda atender de forma personalizada, de forma muy cercana y en horario que haga falta a las distintas peticiones. Entonces ese va a ser un poco mi rol. Voy a ser el nexo de unión cuando lo necesitéis entre el equipo experto mexicano y el conocimiento general de consultoría que también tengo yo. Yo a Guillermo le conocí ya hace muchos años, hemos trabajado juntos en varias ocasiones, en varias etapas, hemos trabajado juntos en consultoría y luego yo también he montado varias filiales de empresas, alguna de ellas que ha tenido éxito y he sido directora a nivel grupo de un retailer muy grande europeo, o sea que tengo también bagaje en varios sectores y no solamente voy a poder coordinar desde aquí y ser nexo, sino que si tenéis cualquier cosa, pues también, por supuesto, mi conocimiento. Gracias. Venga, Daniela. Hola a todos. Bueno, yo soy Daniela, soy la coordinadora en destino. Yo soy mexicana, nacida en Michoacán y vivo en la Ciudad de México. Yo soy la encargada de, pues, ser la coordinación, como dice el nombre de destino, con Raquel y con Guillermo. Soy la directora del área de internacionalización, donde hemos ayudado a varias empresas a este proceso de internacionalización, de competitividad. Y bueno, ya tengo más de 10 años de experiencia y pues muy emocionada de poder ayudar a todas ustedes a que puedan implantarse exitosamente o exportar exitosamente con todo el conocimiento de alguien de la empresa que estamos acá, de lo que conocemos de idiosincrasia de México, de las tradiciones de México, y ayudarles a todas estas dudas que ustedes pueden tener en el camino para que puedan tener un proceso exitoso. Mucho gusto. Gracias, Daniela. Venga, pues vamos a tratar de animaros con México. Oye, México, ahí lo primero que hacemos, ponemos un montón de fotos con mucho color. No sé si sabéis, si no, os recomiendo que veáis el anuncio de cerveza Corona sobre los filtros amarillos de las películas de Hollywood. México es un país con color, con 132 millones de habitantes. Económicamente tiene un dinamismo espectacular. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a México, yo decía que es un país donde echas una semilla en la tierra y sabes que brota, por lo fértil que es, por metafóricamente, no hablo solo de agro, sino es un país con una calidad de gente, un entorno empresarial, unas ganas de desarrollo y de crecer que yo no vi en ninguna parte. Y pues la consultoría humildemente me dio paso a conocer muchos países en el mundo antes de llegar a México, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero romper, ¿no? El primer problema que quiero romper en México no es un país amarillo y gris. México es un país de color y un país con una riqueza económica y cultural enorme. Entrando en materia, voy a hacer mucho foco en lo que ha dicho Miren, porque, y no solo en Navarra, sino en otros clientes que tenemos en otras partes del Estado español, ¿no?
Los aranceles. Mira, lo primero que os digo, México está en récord de inversión extranjera directa. Y está en récord de inversión extranjera directa gracias a Trump, gracias al Tratado de Libre Comercio que se firmó con Trump en su primer mandato. En concreto, se ha marcado un récord de 34.000 millones de dólares en el segundo trimestre. Ahora está en ebullición, no, en lo que le sigue. Teníamos este fin de semana en casa unos amigos de Coahuila y dice que en Saltillo no cabe una empresa más de la cantidad de inversores que han llegado a México. Y son inversores que su intención es exportar a Estados Unidos, que ahora lo vamos a enseñar, ¿no? La dinámica de aranceles no nos engañemos. Sí se empezó... Acuérdense que Trump es una persona que tiene a veces doble lenguaje, ¿no? Empieza atacando a México, Canadá. Creo que la gestión administrativa de México ha funcionado muy bien y lo cierto es que a día de hoy México es el país con la mejor imposición de aranceles que Trump puso en su famosa tabla de Moisés, ¿no? Entonces, no nos engañemos tampoco con los ruidos y quedémonos con los datos. Hoy para México, los aranceles, tal como han quedado, se han convertido en una ventaja competitiva para México. Y la otra parte importante creo que para navarros es que tenemos más en común en México, ¿no? Yo les decía que soy de Fuenterrabía. Yo a escasos 100 metros de mi pueblo está Francia. Y yo cuando llegué aquí siempre dije que tengo mucho más en común con una persona de Ciudad de México, que está a 12.000 kilómetros, que con un francés de Hendaya. La relación cultural también la baso en hechos, como lo de los aranceles, lo mato con la inversión extranjera directa que está marcando récord. No por nada España es el segundo país inversor en México detrás de Estados Unidos, que lógicamente ya por razones geográficas y de tamaño de economía nunca va a superar, ¿no? Entonces, lo común que hay es muchísimo más que lo no común. Y lo común con México probablemente sea mucho más común que con cualquier país de la Unión Europea. Y luego México tiene una característica muy particular, mundial, que es probablemente el país más abierto. Al menos en la OCDE es el país más abierto y probablemente fuera de la OCDE será difícil encontrar un país más abierto que México. Y hablándolo con datos, 73% del PIB mexicano está basado en comercio exterior. Normalmente un país OCDE, más o menos la mitad de la economía. México es un país tremendamente abierto desde su esencia. Es el país con más tratados de libre comercio del mundo y con más número de países con tratados de libre comercio. Y efectivamente es un país que integra las cadenas de valor globales y específicamente con Estados Unidos, ¿no? Hoy en prensa leía que el gran perjudicado de la guerra entre Estados Unidos y China es Europa. Eso es así porque la fragmentación de los países hoy hacen que haya una regionalización latinoamericana con Estados Unidos, donde claramente México es el país preferente para Estados Unidos. Y esto lo demuestra tanto la inversión extranjera directa como el crecimiento, como la taxonomía de la economía mexicana que tan relacionada está con Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, no solo por oídas, no solo por lo que podamos oír, pero los datos dicen claramente que México sigue siendo y tiene muchísimo recorrido para ser un gran destino de inversión extranjera y de empresas nuevas en México. Oye, ¿y por qué Navarra? ¿No? Bueno, hay muchas cosas interesantes de Navarra para México, ¿no? México, por lo que decía, por su cultura y por su historia de comercio exterior y por su propia historia de relación con España, ¿no?
déjate tú de los 300 años preindependencia, hablo ya de los 200 años posindependencia. México es un país que siempre mira con mucho interés al exterior y específicamente a España, ¿no? Y en concreto, Navarra pues tiene un tejido industrial sólido, que vamos a ver por qué es tan importante un tejido industrial sólido. El I+D que Navarra puede ofrecer va a ser bastante relevante. Vais a ver que hay una confluencia entre sectores de interés México-Navarra muy sorprendente. Hay experiencias previas de éxito en las que nos vamos a apoyar y os vais a poder apoyar, y por eso creo que la presencia de Carlos Jonis hoy aquí es bastante importante, ¿no? Hay acceso directo al mercado europeo y México es el segundo destino de exportación, ¿no? Entonces, sí parece que hace sentido. Fijaros en esta gráfica, hemos respetado los nombres que tanto el INEGI como en INEGI como el INE en España mantienen, pero vais a ver, ¿no?, que si hacemos un foco en el PIB industrial de Navarra y de México, donde México habla de sector automotriz como su primer sector, México habla de equipo de transporte, ¿no? Donde Navarra habla de metalurgia y materiales eléctricos, ¿no?, esas empresas pueden verse identificadas, ¿no?, más cadena abajo, ¿no?, en maquinaria, en industria, en productos metálicos, ¿no?, en energía y recursos naturales, ¿no? Ahí México lo cierto es que recursos naturales lo engloba en otro sector, pero pues ni qué decir, y lo vamos a ver, ¿no?, que tanto en oil and gas como en electricidad, México es un país muy, muy rico, ¿no?, tanto en recursos de solvente, ahora lo vamos a ver, ¿no?, como en recursos petroleros, ¿no? La alimentaria y agroindustria, que en México se llama industria alimentaria, ¿no?, pues también tiene toda la correlación. Entonces, a pesar de que los nombres difieren un poco, fijaros que la taxonomía de la industria navarra y la taxonomía de la industria mexicana no son tan diferentes, ¿no? Y si hacemos foco en los tres sectores que más estamos viendo hasta ahora que os están interesando, ¿no?, vamos a empezar por el automotriz. Pues fijaros que México, pues el 4.7 de su PIB está basado en la industria automotriz, el 25% de la inversión extranjera directa, y es un sector en crecimientos de 13.6 desde 2021. Cuando hablamos de las cadenas productivas regionalizadas, claramente el sector automotriz, el sector automoción, es el predominante en estas cadenas. Entonces, empresas navarras Tier 1, Tier 2, Tier 3, ya estamos trabajando con uno de ustedes, ¿no? Claramente el sector automotriz muestra dinamismo y muchas razones para que les interese, ¿no? Agroindustrial, y también estamos ya con unas cuantas empresas de agroindustrias, ¿no? Nos han tocado hasta ahora empresas vinícolas o comercializadoras de vino o relacionadas con vino, pero bueno, pues Navarra o la Ribera tiene también mucho que aportar, ¿no? 9% del PIB, 15% del empleo formal y el 60% de los productos se van a Estados Unidos de América. Es un sector que requiere mucho incorporar tecnología. Una de las grandes apuestas del gobierno actual es, lo llaman, con un nombre político muy sexy, dignificar el campo, y una de las actuaciones más importantes en el Plan Nacional de Desarrollo es aportar tecnología y aportar calidad de empleo al campo. Es una de las grandes apuestas del gobierno actual. Y la mayor apuesta probablemente es el de energías renovables. Por ahí, si no se ha publicado, creo que dentro de poco se publicará algún artículo que hemos escrito por ahí para ustedes. El gobierno actual, ayer fue el grito de independencia, hoy, durante todo el día de hoy, es el día de Fiesta nacional. De la fiesta nacional, de la patria, ¿no?, de México, ¿no? Y la actual presidenta, pues, tiene entre sus prioridades muy claro el darle la vuelta al programa de sostenibilidad en el país.
Y dentro del programa de sostenibilidad, energías renovables va a jugar un papel predominante. Por varias razones. Uno, porque México es de los países con más recurso eólico y solar del mundo. Segundo, porque ya el 30% de la electricidad está basada en energías renovables. Y tercero, porque México tiene, por el crecimiento y dinamismo que les decía a ustedes antes, México tiene una necesidad aproximadamente de 10 gigavatios más de energía, de los cuales 6.4, ponemos ahí, ¿no? Se prevé que sean privados. Con lo cual, es otro sector que para Navarra es muy importante y que confluye en este momento con las necesidades predominantes del país. ¿Todo es bonito? Pues no, no todo es bonito. Entre las empresas que hemos asesorado, encuestas que hicimos el año pasado para algún estudio, etcétera, pues ustedes nos hablan de ciertas barreras, ¿no? Y es cierto, no queremos decir que todo es bonito, es cierto. Y hay barreras estructurales, ¿no? Pues les decía antes, hoy Coahuila está saturado. Si quieren, si me dicen ustedes, me quiero instalar en Coahuila, pues igual les hablo más de Torreón, Durango, porque Coahuila está saturado, ¿no? Barreras normativas, nos ha tocado, ¿no? Pues empresas que quieren introducir dispositivos médicos y hay un regulador muy particular, que es COFEPRIS, que es un regulador difícil. Senasica es otro regulador difícil. Los que van por el mundo de energía entenderán que el antiguo regulador de energía, que hoy está metido dentro de la Secretaría de Energía, pues ha sido un regulador que ha complicado mucho las cosas, ¿no? Entonces, hay barreras normativas que a veces son complicadas en México. Hay miedos financieros. Yo más que barrera financiera veo miedo financiero. Yo creo que la volatilidad de una moneda frente al euro yo creo que está muy superado el modo de respaldarse, ¿no? De cubrirse, pero sí es un miedo muy razonable la volatilidad del peso. Este año el peso está yendo fantástico, está subiendo con respecto al euro y al dólar. El año pasado fue todo lo contrario. Y eso, pues, bueno, hay que entenderlo y hay que saber cómo manejarlo y cómo cubrirse, ¿no? Barreras culturales. Yo en esto siempre cuento la misma anécdota porque es muy representativa. Un jefe mío contaba siempre el mismo chiste, pero es muy gráfico. Decía que cuando un mexicano dice sí, quiere decir quizás. Que cuando un mexicano dice quizás, quiere decir que no. Y cuando un mexicano dice que no, es que no es mexicano. Es un chiste, pero marca mucho el cómo es, mucho más para un navarro, para un vasco, que somos quizás un poquito opuestos, ¿no? Muy asertivos y muy directos en nuestras expresiones, ¿no? Y es un ejemplo chistoso, si quieren, pero hay muchas veces en las que el tiempo te dice que aquello que me dijo un mexicano me estaba queriendo decir otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo mucho uno de los mentores del programa que me ayudó a mí mucho a trabajar con Pemex. Cuando yo lo vi a él en una reunión con un alto directivo de Pemex, fue cuando me di cuenta que la conversación que yo estaba oyendo tenía dos niveles de conversación totalmente diferentes, lo que oíamos todos y lo que en realidad se estaban diciendo, ¿no? Hay muchos temas culturales en México, ¿no? Y ojalá tengamos tiempo con la mayoría de ustedes y ir platicando de esto y verán por qué hemos hecho un tema que para mí era muy importante incluir en este programa, que era lo de los mentores o los buddies que dicen en inglés, ¿no? Y barreras institucionales también las hay, ¿eh? Ahora mismo hay una empresa de calzado que nos ha pedido ayuda y puede haber de repente que haya una nueva paradigma, ¿no? Que de repente, pues por el caso práctico real, ¿no? Empezamos con esta empresa de calzado y resulta que por el boom de calzado chino, no español, chino, en México, pues de repente se ha decidido que o el calzado tiene alguna fase de terminación en México o se le impone un 25% de arancel.
¿no? Esto es nuevo. Y esto es nuevo, esto es totalmente nuevo, ¿no? Como dicen los cursos, as we speak, ¿no? También las barreras van a depender mucho del momento en el que ustedes estén. Hay un momento antes de decidir si vamos a por México o no, hay un momento para establecerse en el que van a requerir unas ciertas demandas, ¿no? Y hay un momento en el que operan, ¿no? Entonces, todas estas barreras y toda esta taxonomía de en qué momento ustedes van a tener problemas, pues hace lo que Merin decía al principio, ¿no? Son ustedes unos privilegiados porque en la quinta generación del Programa de Internacionalización de Navarra, pues estos mecanismos para internacionalización de apoyo a la iniciación de la exportación y consolidación, pues está en sus manos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para esto? Pues le voy a dejar a Daniel explicarlo. Bueno, ya con algunos de ustedes vi algunas caras conocidas, hemos tenido reuniones y les voy a explicar el proceso de una forma muy simplificada de cómo acceder a estos servicios y a esta oportunidad que da el gobierno de Navarra, ¿no? Primero, la inscripción. Se inscriben al programa, que es por medio de la página. Eso ustedes lo hacen en la página de NAEX. Y toman la solicitud, nos la mandan a nosotros y nosotros nos tenemos que poner en contacto con ustedes para organizar una entrevista inicial. Esta entrevista inicial tiene como objetivo, pues, entender un poco más lo que ustedes pusieron en la página, su punto de vista, incluso sus necesidades. Muchas veces pasa que para llenar el formato se pone un servicio, pero ya entendiéndolos, ya sabiendo cómo es el sector, nosotros podemos proponerles cómo acompañar ese servicio o incluso un orden priorizado de cómo llevar ciertos estudios para poder llegar justo al objetivo que quieren. Para eso hacemos una reunión de lanzamiento donde se les presenta, esto es después de una semana, 2 de la entrevista, donde se les presenta lo que se les va a entregar, la metodología y el tiempo de entrega. El tiempo de entrega del proyecto y con lo que dijo Guillermo, el perfil del mentor, que es lo que tenemos ahora que en este programa que creo que es de mucho valor añadido. Tenemos una serie de mentores que son empresarios exitosos en México, que comprendan las necesidades tanto de las empresas navarras hoy y de las empresas mexicanas. Muchos son incluso conexión, otros son mexicanos, pero saben lo que estas empresas buscan al exportar o al implantarse en el país. Muchas veces, muchas dudas solo se resuelven teniendo una llamada con alguien que estuvo acá, que sabe cómo se juegan las cosas acá, y nos ayuda a orientarnos, tanto a nosotros como consultoría, como a ustedes. Y esto se está tratando de hacer desde la entrevista inicial para que puedan tener acceso a estas personas. Una vez después de esta reunión de lanzamiento, comenzamos con lo que es el desarrollo del proyecto. Ahora les presentamos, son 14 servicios los que se ofrecen. Se desarrolla el proyecto donde todo está subsidiado por Gobierno de Navarra. Para ustedes no tiene ningún costo, solo puro beneficio. Y nosotros damos una presentación final con la empresa y se definen los siguientes pasos. Para cerrar la orden de servicios se tiene que hacer una encuesta que nosotros también enviamos para poder dar finalizada la orden de servicio y, ojo, se puede, después de terminar esta orden de servicio, acceder a la siguiente. Pues muchas veces nosotros en la reunión de lanzamiento, incluso por un mismo objetivo, les planteamos 2 o 3 servicios que pueden ir en orden, que obviamente está a su criterio si los quieren hacer o no, pero terminamos uno, comenzamos otro y bueno, esto con el objetivo de ir con ustedes de la mano hasta que lleguen a su objetivo, no nada más dejarlo en un estudio y que se quede ahí. Es importante decir que para empezar un servicio después de otro, primero ustedes tienen que rellenar la encuesta. Nosotros no podemos iniciar un segundo servicio sin el cierre formal con la encuesta del primero. Y bueno, los servicios que se están ofreciendo para la exportación, los vamos a poner aquí porque muchas veces nos vamos a uno, pero bueno, para que sepan toda la batería de servicios que se les ofrece, es el sondeo previo. Este es un primer estudio cuando todavía no hay tanto conocimiento y bueno, me han hablado y yo creo que a lo mejor es bueno. Ayudamos un poco a aterrizar un poco la idea y dar una caracterización de alguna forma no exhaustiva
de México, ¿no? De acuerdo al servicio o al producto que quieren. Una agenda de contactos quiere decir que a lo mejor ya tienen identificado a quién quieren ver, por qué, y bueno, nosotros ayudamos a hacer ese contacto y la consecución de las citas. Lo que decíamos mucho, lo decía Guillermo un poco en las barreras culturales, en México se pesan mucho las relaciones personales, pesan mucho un amigo me pasó el contacto porque así es la idiosincrasia del país. Entonces, nosotros al estar acá y poder ayudarles con conocidos, con amigos, con nuestro networking de poder hacer estas agendas, pues es un valor agregado que también se está dando, ¿no? La búsqueda sobre los canales de distribución, cuando necesitan conocer cuál es el mejor canal para distribuir en México, también es un estudio que nosotros podemos dar. El listado de importadoras y distribuidoras, presentación de oferta personalizada, esto es cuando ya tienen las presentaciones o podemos incluso ayudar a las presentaciones y se puede ir, nosotros vamos acompañados de ustedes obviamente, pero con la persona de interés a presentar su producto o servicio para generar interés. Luego ya viene un estudio avanzado de mercado, a lo mejor ya una vez que está más enfocado qué es lo que se quiere encontrar, se propone un estudio avanzado de mercado y gestión personalizada, que aquí van desde, por ejemplo, un benchmark, desde dudas muy puntuales que no caben en estos 6 servicios, pues caben en el 7º. Y para la implantación tenemos otras 7 servicios, que ya es un análisis del mercado destino, ya lo que es la cadena de valor, el entorno competitivo, el análisis de competencia, las tendencias y precios, realizar ya un plan de negocios, ya cuando se tenga identificado a lo mejor en dónde se quiere implantar, podemos realizar un plan de negocios con los ingresos, el cumplimiento normativo, también el conocimiento del marco regulatorio. No es lo mismo implantarse en la frontera de México hacia Estados Unidos que en el interior. Hay normas distintas, hay regulaciones distintas que se tienen que considerar. Cuando ya una vez se decide implantarse también la estructura mercantil, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor forma, de acuerdo a mi producto, de acuerdo a mi servicio, que puedo hacer esta estructura mercantil que me ayude incluso para identificar pues sí, la optimización fiscal o lo que me convenga de acuerdo a mi producto? Luego, si se quiere abrir ya la estructura local, ayudar a la ubicación adecuada. Si van a ir a hacer nearshoring en Estados Unidos, si van a estar con cadenas productivas más en el centro del país o incluso se van al sur de forma turística. La selección de personal, esa es una parte que nos comentaban mucho durante las barreras, que, bueno, están las bolsas de trabajo, pero a lo mejor saber de acuerdo al sector o de acuerdo y vuelvo a lo mismo, a la ubicación, cuáles son esas bolsas de trabajo que conviene más buscar y nosotros ayudar de acuerdo a un perfil, encontrarles la primera entrevista y pasar relación de personas que son candidatas. Y al último, gestión personalizada, que va desde permisos, acuerdos, problemas con la luz, con el agua. Bueno, cuando uno llega y que no salen por todos lados ciertas barreras, pues nosotros ayudarles a esto. Y bueno, estas serían las 7. No quiero decir qué nos pasan con estas 14 órdenes de servicio. Esta es la forma más general de explicarlas, pero precisamente por eso se hace una reunión de lanzamiento y cuando ya decimos vamos a hacer un plan de negocios, se adecúa esa metodología a lo que necesita la empresa. A lo mejor necesita algo más pequeño, necesita algo más grande. Eso es lo que queremos sacar desde la entrevista inicial para poner las actividades que se realizarán y lo que se va a entregar. ¿Vale? Y por nuestra parte, eso sería todo. Dejamos nuestros contactos de Raquel, mío, que como dijimos, Raquel es nuestra coordinadora de origen, horario español, y bueno, a veces nos pasa que por los horarios tenemos esta franja de horario, ya con algunos que hemos tenido entrevistas, pues en sus horas de la tarde son nuestras horas de la mañana, entonces tenemos que coordinarnos en esto. Bueno, para cualquier urgencia, Raquel está en su horario también. Yo, como les dije, estoy aquí en la Ciudad de México y es con quien he tenido las entrevistas, y Guillermo, que también está aquí en México. Así que, pues eso sería todo de nuestra parte. Os dejo la palabra. Yo, Laura, miren, creo que hay
momentos de preguntas y respuestas al final, pero bueno, os dejo liderar siguiente speaker. Bueno, pues sí que yo creo que es importante que después de que ya hablemos un poco con Carlos, planteéis todas las dudas, que pueden ser dudas más sobre el mercado o dudas sobre el puro programa o temas de operativa, cualquier cosa. Yo creo que es el momento para aprovechar y preguntar. Pero bueno, tenemos con nosotras a Carlos Llonis, de Track and Wheel. Yo concretamente tuve la suerte de visitar su fábrica allí en México, ¿verdad? Hace ya bastantes años, que pasa el tiempo muy rápido. Pero bueno, tenéis muchas más y por muchos países del mundo. Lo que pasa es que hoy nos vas a contar o vamos a hablar de México, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a dejar un poco a ti. Tú, si estuvieras en el otro lado, es decir, de todas estas empresas que están aquí escuchándonos, ¿qué crees que tendrían que, o qué les quieres contar, qué les querrías trasladar? Carlos, a ver, no se te oye. Estás en mute. Listo. Ahora, ya está, listo. Bueno, yo me he preparado unas notillas precisamente con esa idea. Miren que tratándome de poner en el lugar de la gente que tiene interés o que por lo menos se plantea la posibilidad de internacionalizar yendo a México. Y bueno, yo cuento en 10 minutillos, si no me quitas el micrófono. O sea, que tengo aquí medido los tiempos. Cuento muy rápido por qué estamos allí. En qué hay que fijarse para hacer las cosas bien en México, que mucho nos ayudó en su momento Guillermo, que estaba en otra compañía, y simplemente porque tenía mucha experiencia allí y porque era muy amigo de la universidad mío. Era el portero del equipo fútbol nuestro, fíjate. Y luego, bueno, qué bondades tiene irse a México y qué riesgos, que algunos hay, ¿no? Al menos desde nuestra experiencia. ¿Por qué estamos allí? Nosotros hace como 12 años, fundamentalmente por suerte, hace como 12, 13 años nos vinieron a comprar la compañía, tomamos la decisión de no vender y cuando no vendes, una empresa de nuestro tamaño, pues lo que tienes que hacer es crecer, diversificar, internacionalizarte y complicarte la vida, ¿no? No hay otra. Entonces, bueno, el cliente mayor que teníamos en aquel momento era una empresa de automoción, un grupo de automoción, y bueno, pues le dijimos, oye, mándanos a donde sea, que haya un problema y que sea transoceánico. Y había un lío en México y allí nos mandaron y aprendimos un producto diferente y bueno, pues luego hemos ido creciendo y fundamentalmente fue así, ¿no? Ahora estamos en 9 países, tenemos unas 3.000 y pico personas y con mucha presencia en México, mucha presencia en México y con ganas de seguir creciendo por allí. Fue hacer una internacionalización transoceánica, que fue la primera en México, como digo, que tiene cosas fáciles y cosas difíciles, ahora contaré. Pero bueno, a partir de ahí sí que crecimos mucho porque ya muchos de los clientes te empiezan a considerar no solamente una empresa europea o española o incluso navarra, ¿no? Guillermo en aquel tiempo me acuerdo que nos acompañó las primeras visitas al cliente, nos apoyó comercialmente dando una imagen de estructura que no teníamos y buscándonos, bueno, pues algunos partners, algunas ingenierías por allí que fuesen fiables, que encajasen un poco con nuestro criterio y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos ahí? Pues por suerte, la verdad es que inicialmente por suerte. En todas las internacionalizaciones y más en las que te implantas en los hitos a largo plazo hay que fijarse pues en lo que se fija todo el mundo, ¿no? En tipo de cambio, facilidad para repatriar capital, inflación, todo ese tipo de cosas. Pero si queréis, como segundo punto, en qué hay que fijarse para hacer las cosas bien en México y es bueno que una consultora como como Viaray o alguien muy especialista allí te cuente cómo se retribuye en México. Hay que considerarlo mucho, no lo voy a explicar aquí. Cómo se despide en México, cómo se contrata en México, cómo se trata a los sindicatos en México, qué aspectos fiscales y qué tipo de asesores tienes que contratar, porque aparte del asesor fiscal y laboral, pues hay algún asesor diferente allí que conviene contratar, cómo hay que manejar el tipo de cambio, en qué moneda se recomienda cobrar allí, si es que se puede elegir. Es muy importante que te asesoren en caso de que vayas a implantarte allí con personal expatriado, cómo tiene que vivir ese personal expatriado, pues bueno, recomendaciones de seguridad, de ocio, de discreción, de ciertas cosas que conviene saber.
Es importante saber cómo hay que expatriar y cómo retribuir a los expatriados allí. Es conveniente saber que esos expatriados tienen convenio con España, es decir, que cómo les afecta a la jubilación cuando se van allí y cuando vuelven. Bueno, todo ese tipo de cosas es muy interesante saberlo. También es interesante conocer, dependiendo un poco del sector, no es lo mismo banca que un despacho de abogados a una empresa industrial como la nuestra, pues cómo se dirigen los equipos en México, ¿no? Y hay ciertas recomendaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? A nivel de perfiles de los trabajadores, modo de expresarse, lo que decía Guillermo, suele a veces generar cierto... Bueno, pues somos un poco diferentes, ¿no? Allí utiliza mucha más subordinada y nosotros somos más de sujeto predicado, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta ese tipo de cosas. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas tiene que formar parte del servicio de una consultora como VRI, que a nosotros nos sirvió mucho en su momento, ¿no? Y luego también conviene saber cómo son los empresarios en México, qué valoran los empresarios en México, si son muy internacionales o son locales. Bueno, es conveniente saber cómo va a ser tu competencia allí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y se solucionan bastante rápido, es importante para quien se plantee ir allí, ¿no? ¿Qué bondades desde nuestro punto de vista tiene irse a México? Los márgenes nosotros percibimos que son bastante más altos que en Europa y concretamente en España. Lo digo que no me escuchen los clientes, pero vamos, es una sensación muy clara. Otro tipo de ventajas, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con gente de aquí dirigiendo los equipos de allí, ¿no? Es un país muy agradable para los expatriados, muy agradable. Pues tiene muy buenos colegios, muy buen confort para el personal expatriado, es muy agradable. Es muy interesante saber que la producción europea, al menos estamos percibiéndolo nosotros en el sector de automoción, toda la producción, mucha de la producción importante europea, por la circunstancia que sea, se está desplazando a América en general. Por supuesto a Estados Unidos, pero mucha a México, mucha a México. Algunos modelos superventas históricamente fabricados en Alemania de las marcas que todos conocemos aquí están desplazándose muchos a México y muchos a Estados Unidos. Eso se va a traducir en México en todavía mejores márgenes, en más volúmenes y que es todo lo que falta precisamente en Europa y bajo mi punto de vista específicamente en España, ¿no? Por supuesto, México es una puerta a Estados Unidos, lo que decían antes, por mucho que haya pues más o menos aranceles, es que no pueden evitar ser vecinos. Es decir, el coche que se fabrica en Estados Unidos, las piezas se hacen en México y el 40% del coche se hace en México del que se fabrica en Estados Unidos. Entonces, bueno, todos tenemos la percepción de que la presidenta, la verdad es que te gustará más o menos políticamente, pero ha dado una lección de diplomacia y está llevando las cosas bastante bien ahí. Es la sensación que nos está dando. Obviamente es muy interesante México por costes laborales, por dos aspectos, independientemente de que están subiendo los costes salariales, que eso es verdad, sí que son bastante variables, que es una cosa como muy americana, es decir, son más variables que aquí, es decir, puedes amortiguar la caída de demanda mucho mejor que aquí con un coste fijo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, eso es también bastante interesante en caso de implantarte allí. Y la última ventaja es que es un país muy divertido, muy divertido. Y los españoles en general están muy bien valorados allí. Es muy divertido. Y eso pues, es una cosa que es mejor que irte a un sitio en el que pues, bueno, pues es más aburrido, ¿no? Nosotros estamos en 9 países y los expatriados que tenemos en México, ninguno ha querido volver. Todos están allí todavía prolongando su estancia por allí, ¿no? Es un país en el que hay muchas empresas y no solo multinacionales, pues muchas empresas españolas haciendo las cosas muy bien. Por supuesto, automoción, industriales en general. Además, Volkswagen de México, que es una fábrica enorme de automoción en Puebla, pues tiene muchísima vinculación con Volkswagen Navarra, que en su momento, bueno, pues tuvieron mucho intercambio de directivos, bueno, y sigue habiendo. Y luego, aparte, hay mucho, bueno, pues para fundar Volkswagen de México se tiró mucho del equipo navarro de aquí. Pero bueno, hay mucha comunicación, muchísima empresa española relacionada con automoción, muchísimas de servicios. Pues tú vas a los aeropuertos mexicanos y te encuentras pues que pues la seguridad, todo este tipo de cosas son siempre empresas españolas. Por supuesto, empresas de logística, muchísimas en México y haciendo las cosas bien. Textil, bueno, el textil es español por todo el mundo, entonces México en ese aspecto no es una excepción, ¿no? De alimentación, por supuesto, hoteles, por supuesto,
Por supuesto, hostelería, está repleto de restaurantes pues como los nuestros por allí, pero con más diversión después de la cena, que se lo trabajan bastante bien eso. Por supuesto, banca, pues una barbaridad de banca española por ahí y con cifras muy, muy grandes de negocio. A nivel de comunicaciones, por supuesto, las principales empresas que tenemos aquí también están allí y haciendo las cosas bien. A nivel de ingeniería, muchas empresas navarras están implantándose allí y creciendo bastante, pero las enormes vascas, españolas, están por allí con bastante negocio y, por supuesto, las constructoras españolas muy grandes están haciendo también allí muchísimas obras. Entonces, es un país muy hospitalario en general con la empresa española y específicamente con navarros y vascos tienen como mucho cariño con nosotros, ¿no? Ahí a mí me resulta muy, perdonad, aquí, a mí me resulta muy, muy bonito y cuando llegamos allí me llama mucho la atención, yo no lo sabía, hay mucho navarro de la zona del Baztán por ahí, que se fueron por ahí hace pues una generación, 2 generaciones, que son verdaderos monstruos de empresas ahí haciendo cosas muy bonitas. Y son empresas, nosotros contactamos con ellos también cuando nos implantamos allí, que están deseando ayudar y deseando ser bueno, vendedores del país en el que están, y son empresas descomunales de miles de empleados y que tienen pues incluso los logotipos de sus compañías pues son pues el escudo del Baztán, en fin, es muy llamativo, muy emocionante, es muy bonito. Y tenemos pues ahí pastelerías enormes por todo el país, panaderías enormes, zapaterías, un montonazo de zapaterías que incluso están internacionalizando ya a Estados Unidos, ferreterías de navarros. Igual suenan negocios como muy, como te diría, mundanos y tal, pero son monstruos de miles de trabajadores y enormes fortunas por allí, por eso digo, nosotros cuando nos implantamos allí nos ayudaron mucho con Guillermo en todo este tipo de cosas, de cómo retribuir, contratar, tratar a muchos de los equipos directos allí, ¿no? Y luego riesgos, por terminar, que hemos percibido, pues alguno, y hay que considerarlo y enfocarlo, ¿no? Por supuesto, la parte de seguridad. Sí que es cierto que, bueno, pues seguridad puede pasar que te asalten y que te quiten la cartera, pues que es un problema relativamente menor y que pasa en muchos sitios y en Europa también pasa y mucho y en algunas ciudades españolas cada vez más. Pero para un problema de seguridad gordo, la verdad es que no pasan esas cosas de forma tan habitual. Y además, sí que es cierto, nosotros tuvimos algún sustillo hace un tiempo. La Embajada Española y la Policía en general española tienen unos apoyos impresionantes y en general no se suele escuchar problemas gordos con empresas extranjeras o españolas. La verdad, es la percepción. Otro riesgo, pues lo he dicho antes, que es una de las ventajas, que es un país muy divertido y a veces pues pasa con equipo expatriado que allí se lo pasa muy bien y bueno, pues que puede haber algo de desmadre y eso hay que controlarlo en los perfiles de expatriados que se mandan por allí. Bueno, pues parece una tontería, pero no es tanto. Es un país muy, pues que tiene mucha fiesta y mucha juerga y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Otro problema importante, comentaba Guillermo, es el tipo de cambio, que creo que es un tema que se soluciona muy fácil con un seguro de tipo de cambio, etcétera. Pero bueno, hay que considerar que el peso es una moneda cambiante. En los 10 años que llevamos nosotros ha habido bastante cambio. Nosotros tenemos la suerte de que cobramos en dólares y pagamos en pesos, pero hay que considerar ese tipo de cosas, ¿no? Los costes energéticos son otra cosa que sí que es bastante cambiante en México y que hay que tener en cuenta. Si la empresa que se instala en México es muy intensa en consumo energético, pues hay que, bueno, tenerlo en cuenta y valorar opciones. Y otra cosa que puede ser un riesgo, aunque relativo, es el perfil de los empresarios en México, mi percepción al menos, salvo quizá en Monterrey, Monterrey es la segunda economía de toda Hispanoamérica, y Monterrey, los empresarios, lo que yo he conocido, si son muy internacionales y hacen muchas cosas y tienen fábricas modernísimas y tal, en el resto del país el mexicano hace mucho negocio en México, es mi percepción, ¿eh? Entonces, a veces hay mucha endogamia entre los empresarios, ¿no? que trabajan mucho entre ellos, pero sin embargo, al empresario español lo reciben con una hospitalidad fuera de lo normal, es decir, nos reciben súper bien. Incluso hay películas muy divertidas que hablan de que el mexicano pues con los españoles se entiende súper bien y estas, ¿cómo se llaman estas? La de Guillermo, la de Nosotros los Nobles o estas, ¿no? Que son películas que hablan mucho de broma de eso, ¿no? De que hay mucha tendencia del mexicano a querer acercarse a los españoles y entonces es
relativamente más fácil para nosotros hacer negocio allí, a pesar de esa endogamia de los empresarios. Y eso es un poco lo que quería contar. Cualquier duda que tengáis, encantado. Pues muchas gracias, Carlos. Tengo que decir que Carlos, además, va a trabajar o va a colaborar como mentor en todo este programa de NAES Destino, dentro de ese flujo que ha explicado Daniela, ¿no? En el que hay un primer momento de reunión para situar a la empresa y luego un contacto con empresarios o con mentores en destino. Pues Carlos va a ser uno de ellos. Bueno, pues se abre el turno de preguntas. Cualquiera que quiera preguntar, pues puede levantar la mano y le vamos dando voz. Yo sí que me gustaría, aparte de comentar esta labor de mentoría que me parece fundamental en este programa, Carlos, sí que hablabas, yo creo que es fundamental, y bueno, tú ahora mismo estás siendo un ejemplo de eso, de cómo las empresas, lo hemos vivido, lo hemos vivido en el plano internacional más de una vez, de cómo las empresas que ya estáis allí, tenéis ese papel tan importante de tracción y de apoyo, cuando esa red de apoyo que existe en México y que a lo mejor no existe en otros países, ¿no? A mí eso me parece muy, muy importante, ¿no? Tanto para implantarse como para exportar. Bueno, Carlos o Guillermo o Daniela, bueno, como lo veáis, ¿no? Pero eso lo hemos vivido en primera persona, ¿eh? Y es realmente algo que no hay en todos los países, ¿no? Así es. Sí. Sí, así es. ¿Vale? Como parte de la idiosincrasia de México, creo que es eso lo que decíamos. Valoran mucho que vengas de la mano de alguien y eso yo creo que se nota en lo que mencionas. Miren, las relaciones personales, las relaciones de conozco, lo que dice Carlos, sí te abren mucho las puertas y les gusta mucho. Yo creo que eso también es algo que ayuda mucho a las empresas. A mí, por ejemplo. Claro, hay una parte y como veo que no, de momento no hay preguntas, pero por favor adelante, ¿eh? A ver, hoy precisamente en el Día de la Internacionalización que vamos a celebrar el 21 de octubre, vamos a tocar, por una parte, dentro de lo que son los procesos de internacionalización, gran parte de lo que explicaba Carlos, que tiene que ver con temas muy técnicos, ¿no? De temas legales o procedimentales, pero luego el enorme peso que tiene, no solo en México en general, el hacerte con el acervo cultural, o sea, lo que estabas diciendo, Guillermo, ¿no? Que estás oyendo dos conversaciones a la vez. O sea, que uno está entendiendo una cosa y el otro no, según la experiencia. Es muy importante. Yo quisiera aprovechar, a ver si le pillo operativo, que está con nosotros Sabina Zúa, que es un querido consultor experto, conocido amigo de México, que ha apoyado al Plan Internacional y sigue apoyándolo en la estrategia en Norteamérica. No sé si estás operativo o no. Sí, estoy aquí. Sabin. Todavía no me he ido. Todavía no te has ido, vale. Bueno, ¿qué añadirías tú? ¿Qué aportarías? ¿Qué te gustaría contarnos? Bueno, lo primero es que hay que felicitarnos porque hoy es el Día de la Independencia. Es verdad. En México, es verdad. ¿no? Estamos celebrando precisamente el día más grande que hay en México, que es la independencia de la Nueva España, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría hacer alguna puntualización sobre lo que decía Carlos y también Guillermo. Y yo creo que sinceramente que lo primero es el momento ahora. México está en un momento muy especial, en un momento en todo el cambio que hay a nivel mundial. Yo creo que está experimentando una posición de privilegio en relación con el mercado norteamericano, que es quizá para nosotros, para las empresas europeas y para las navarras en general, quizá el principal mercado de futuro, donde pueda haber mayor posibilidad de desarrollo, mayor posibilidad de crecimiento, mayor afinidad cultural y política, aunque estoy de acuerdo con Guillermo, las palabras no significan lo mismo en un sitio y en el otro. A mí me costó un poquito, siendo hijo de vascos, habiendo nacido en México, acostumbrarme a hablar aquí y allí, porque hablo de manera diferente cuando estoy con México, ¿no? Pero sí me gustaría destacar una cosa que tiene que ver con las cadenas de valor
que se instalan en Norteamérica, ¿no? Sobre todo para las empresas navarras, que generalmente por su dimensión son empresas subcontratistas que trabajan para gente que tiene el control sobre el consumidor, sobre el cliente final, ¿no? Y es que la cadena americana, la cadena en Norteamérica, es una cadena que está un poco desbalanceada desde el punto de vista industrial, porque históricamente Estados Unidos abdicó de la producción. En el momento está el Made in America de Obama, está todo el primer montaje de Trump en su primera época, donde realmente quisieron decir nos quedamos con el diseño y la comercialización y que fabrique en México y fabrique en otros países. Y eso lo que ha otorgado es una gran capacidad para generar empresas muy potentes mexicanas que son la cadena, el sustento de la cadena americana, ¿no? Y lo que dice Trump es imposible, o sea, es decir, quiere sustituir la automoción mexicana o la energía mexicana, lo agroalimentario mexicano, y eso es imposible, porque no hay las condiciones en el país para producir en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es un momento de oportunidad si somos capaces de insertarnos en esas cadenas productivas que existen en Norteamérica, no en México. Miren que yo siempre he dicho que es mercado preferente con relación a China o cualquier otro mercado porque tenemos más capacidad de influir en el proceso final, pero lo tenemos que hacer, y es la última consideración que hacía, teniendo en cuenta el acervo cultural, ¿no? Lo más importante, aunque los temas legales son muy importantes, los temas económicos son muy importantes, los márgenes, como ha dicho Carlos, no diremos nada en Hacienda, ni a tus clientes, ni nada, son infinitamente superiores a los márgenes que se obtienen en Navarra, te lo puedo asegurar, trabajando con mucha empresa mexicana que son infinitamente superiores, pero sí que realmente es una forma de entenderse, adaptarse al país, no ir con prepotencia, sino ir en colaboración. El mundo del desarrollo futuro va a ser fundamentalmente un mundo de aliados. Entonces yo creo que a través de el servicio que se va a dar en destino, yo creo que es muy posible buscar esos aliados, esa forma de integrarse en la cadena productiva que realmente hagan mucho más competitivos a las empresas que participen en el programa. Pues muchas gracias, Sabine. Bueno, ¿alguna pregunta? Parece que no. Bueno, entonces lo que os querría recordar es, están abiertas las inscripciones para estos programas. Es decir, empresas navarras que tengáis interés en empezar con México o avanzar en México, si ya estáis y queréis mejorar la posición, queréis valorar la implantación, o sea, desde unas fases más iniciales a más avanzadas, el trámite es muy sencillo. Yo os he puesto en el chat los dos links, uno para el NAES Destino Exportación y otro para el NAES Destino Implantación. Es importante aclarar que no se trata de convocatorias de subvención, se trata de servicios directamente que se solicitan con un formulario vía web. Es decir, vosotras, las empresas, entráis ahí con un formulario muy sencillo, solicitáis participar. Podéis elegir uno de los servicios que ahí aparecen. Pero es verdad que hay una labor fundamental de la consultora, en este caso VRI, que en esa primera reunión de análisis y de intercambio con vosotras, pues os puede reorientar y decir, bueno, pues yo creo que antes de pedir un estudio avanzado de mercado, que es como el producto más intenso o de los más intensos por ejemplo, del NAES Destino Exportación, tú deberías hacer un sondeo, porque si no has estado nunca y nunca has trabajado el mercado, o antes de lanzarte a generar una agenda de contactos, igual tienes que dar un paso previo, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que le da ese carácter, digamos, tan personal y tan pegado al terreno en destino que bueno, pues que creemos que tiene mucho valor y más valor especialmente ahora en el caso de México. Y poco más, no sé si alguien más quiere decir algo. Guillermo, Daniela, Raquel, equipo PIN. ¿No? Vale. Yo creo que todo muy claro, espero que a las empresas les haya quedado también muy claro. Creo que lo has dicho, ¿no? Que el mecanismo no sea subvención, sino que sea un servicio directo, creo que es un súper acierto vuestro. Al final, una empresa navarra, desde que tiene la inquietud como para ir a la web de NAEX y solicitar un servicio hasta que se le da el servicio, pasan a veces
3 semanas, ¿no? Lo cual es mucho más ágil que pedir una subvención, etcétera, 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 ¿no? Así que también felicidades a los que habéis diseñado el programa NAEX, que creo que va a ser muy exitoso. Bueno, pues vamos allá. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a todas, a todos y vamos allá. Vamos a por México, ¿no? Nos estamos esperando. Venga. Gracias. Hasta luego. Saludos. Adiós. Adiós.